escuche una voz, iremos a la casa del Señor. Fortísima ciudad Jerusalén, llegan a ti las tribus de Israel. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz, iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz, iremos a la casa del Señor. Hallado quiera en ti seguridad, y los que te aman gocen de tu paz. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz, iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz, iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Con alegría, hermanos, venimos a celebrar nuestra fe, la alegría de los hijos de Dios. Venimos a celebrar y animarnos en nuestra vida cristiana, de organizar un mundo según el corazón de Dios, a encontrar la ruta de la verdadera felicidad que Dios quiere y que Jesús, nuestro Salvador, nos presenta en el Evangelio. ¿Cuál es el sentido profundo de la felicidad, de la alegría, del gozo, la bienaventuranza? El Señor nos invita, pues, hermanos, a que hagamos el mundo según el proyecto de Dios. Que esta Eucaristía nos ayude a eso. Y para participar dignamente de ella, al inicio, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nosotros
Solo tú eres santo, solo tú, Señor, Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Presentamos, hermanos, nuestra oración, nuestra gratitud, alabanza y nuestras necesidades. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan?
porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por tanto, aún viven ustedes en pecado. Y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo descendió Jesús del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Nos sentamos tantito. El Evangelio de San Lucas nos presenta, hermanos, este hermoso pasaje que lo conocemos como las bienaventuranzas, por esta propuesta de vida, de dicha, de alegría, de la felicidad en la que se sostiene el proyecto de Cristo.
el pasaje del Evangelio que escuchamos hoy, queridos hermanos, a la luz también de la primera lectura, desde luego, y lo que hemos cantado en el Salmo, dichoso el hombre que confía en el Señor, dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, que ama la ley de Dios, que goza en cumplir su palabra. Esto, hermanos, que nos dice pues la palabra, y que el Santo Evangelio lo presenta en el tono de la bienaventuranza, de la dicha, queridos hermanos, no es otra cosa que un programa de vida, una propuesta que Jesús hace a los discípulos, es decir, a quien quiera tener el seguimiento de Cristo para llegar al Dios verdadero. Y digo al Dios verdadero porque también hay falsas imágenes de Dios y mucha gente se hace su Dios a su imagen y semejanza. Jesucristo nos viene a revelar, nos viene a enseñar el rostro auténtico de Dios. Quien quiera caminar detrás de Jesús podrá encontrar el rostro auténtico de Dios, porque Jesús revela a Dios, nuestro Padre misericordioso. Entonces, hermanos, en estas expresiones de dichosos, bienaventurados, Jesús es lo que nos invita a los que creemos en Él y los que lo queremos seguir. Digamos que es un ideal, que es un proyecto que nos propone Jesús a todos, por el cual caminar detrás de Él. Propone un mensaje liberador, un mensaje que nos ofrece vida. Nos propone, queridos hermanos, estas bienaventuranzas, estas dichas que acabamos de escuchar en el texto de San Lucas, de la pobreza, de tener hambre, del llorar, y después nos anima que tenemos el reino de los cielos, que serán saciados, que al fin reirán. Esto que dice Jesús, hermanos, no son promesas para después de la muerte, o como si Jesús nos hiciera una propuesta de vida ya en el cielo, mientras confórmate, mientras que las cosas transcurran como se están dando, en una situación a veces inhumana, injusta, de abuso. No, hermanos, no quiere decir que Jesús nos diga, dejen las cosas como están. Lo que el Señor nos está proponiendo es una propuesta para hoy. Las bienaventuranzas, el Evangelio, es un proyecto de vida para transformar la realidad y que viva según el corazón de Dios. Un compromiso que es personal y efectivo, en que invita a los discípulos, es decir, nosotros cristianos, a tener una escala de valores. Los valores, hermanos, pues que no se los ha apropiado la iglesia, como por ahí oí en esta semana alguien que lo soltó así gratuitamente, como si la iglesia inventara los valores o se los apropiara. No, hermanos, los valores son criterios de vida. Todo aquello que me perfecciona, todo aquello que me hace ser mejor, todo aquello que me permite crecer plenamente como persona, el bien que le da sentido e impulso a la vida personal y comunitaria, esos son los criterios que nosotros debemos de tener de los que nos propone Jesús. ¿Cuáles son esos valores? Pues descubrir a Dios como Padre, descubrirnos nosotros como hermanos, el Dios Padre amoroso que nos invita a trabajar por los valores para obtener una sana convivencia, el respeto a los demás, la dignidad, el valor que tienen las demás personas, la paz, la justicia, la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad. Todos esos valores que nos viene presentando nuestro Señor nos dice a nosotros cristianos, discípulos, podemos tomarlos. Y les invito a que sean esos los criterios de nuestra vida para que podamos vivir el ideal que tiene Dios para nosotros. Por eso llama dichosos a los pobres, a los que tienen hambre, a los que lloran, porque si nosotros, hermanos, ponemos en práctica la enseñanza de Jesús,
Esto que nos dice es una expresión llena de esperanza. El egoísmo, la maldad, la injusticia, el abuso del poder, la flojera, la indiferencia no tienen la última palabra en la construcción de la sociedad y del reino de Dios. Jesús nos invita a la esperanza con esas bienaventuranzas. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, no por el sufrimiento en sí mismo, sino porque esto puede y debe cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? ¿Cómo podemos hacer un mundo mejor? Cuando nosotros nos comprometamos a vivir en serio el Evangelio de Cristo. Cuando nosotros, discípulos, organicemos nuestra vida, que tu vida tenga orden y que el orden de tu vida, que tengas tú una organización en tu persona, en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios, con la gente que te relacionas en el barrio y la sociedad. Hermanos, Jesús nos propone que tengamos una organización que parta desde los valores, desde principios fundamentales que le dan sentido a nuestra vida. Si uno organiza la vida desde valores y no desde intereses egoístas, el mundo cambia. Porque el problema de la sociedad, de la pobreza, del hambre y los que sufren, no son gratuitos. Detrás de eso está la responsabilidad, o más bien la irresponsabilidad de muchos de nosotros de no tomar en serio aquello que tenemos que hacer para que las personas o nosotros mismos no estemos pobres, no haya sufrimiento, no haya llanto, hermanos, no haya sufrimiento. El Evangelio entonces nos anima a ser nosotros responsables y construir, repito, nuestra vida, y que el Evangelio sea para nosotros un estilo que está marcado por valores y no por intereses egoístas, intereses individualistas o de grupo, o llegar a tener ciertas situaciones que la sociedad me da de privilegio para abusar del que no lo tiene, o tener cargos y responsabilidades para beneficiar a mis amigos o los que votaron por mí, mientras que los demás no nos interesa. Los intereses, hermanos, a veces de grupitos, a veces en los amigos, en los trabajos, en las diferentes organizaciones, también a veces en los grupos parroquiales, también nos pasa, hermanos. Eso nos lastima. Y tenemos nosotros que ir viendo el modo de que los valores del Evangelio los hagamos vida partiendo de mi persona, que ese sea el ambiente que yo vivo en mi familia. ¿Cómo queremos que tengamos paz si en la casa nos agredimos, nos gritamos, nos descalificamos? ¿Cómo queremos que haya una sociedad más honrada, hermanos, si en la casa nosotros somos los primeros en mentir, en hacer la trampa, en sentirnos contentos de haber comprado cosas chuecas o haber comprado en lugares que sabemos que es de origen ilícito? ¿Cómo queremos nosotros, hermanos, que vivamos una sociedad marcada por la verdad, si en casa nosotros cultivamos muchas veces la mentira? Y así le podemos dar el recorrido. ¿Qué necesitamos entonces? Volver nuestra mirada al Señor, aprender del Señor, el seguimiento de Jesús, que nos anima a tener en el centro de nuestra vida la palabra de Jesús y los valores del Evangelio, y hacerlos vida, hacerlos nuestros. Nosotros, hermanos, acabamos de escuchar en este pasaje que dice que Jesús, después de que descendió del monte, llegó a un llano. ¿Por qué Lucas se preocupó en su evangelio de decirnos estos detalles? Porque el monte en la Biblia es el lugar del encuentro de la persona con Dios, es el lugar privilegiado para el encuentro en el lenguaje bíblico. Pero dice que después de que estuvo en el monte, baja al llano. ¿Qué es el llano? El llano es donde transcurre la vida, donde está lo ordinario, donde está el trabajo, donde están los encuentros con las personas,
donde nos saludamos, donde se vive lo cotidiano. Bueno, dice San Lucas en su Evangelio que Jesús habló desde el llano. ¿Por qué desde ahí? Porque la construcción del reino de Dios con estos valores, la vida que Jesús propone a sus discípulos, se tiene que desarrollar en la vida cotidiana. Jesús nos invita a tomar el Evangelio en lo ordinario, la presencia de Dios en tu familia, en tu trabajo, en tu saludo, en tus relaciones cotidianas, en tu manera de llevar la vida, trabajar por una comunidad más justa, más fraterna, en la que nadie le falte nada, en la que nadie sufra, en la que nadie tenga que llorar ni penas personales ni penas ajenas. Ciertamente que esperamos también el consuelo de Dios al final de los tiempos, claro que sí. Desde luego que creemos que al final de los tiempos Dios nos premiará con el cielo. Sí es cierto eso, pero lo que también es verdad, queridos hermanos, es que la construcción del mundo según el corazón de Dios empieza aquí y ahora por el compromiso de los discípulos de Cristo. Así que, hermanos, a esto nos anima el Evangelio. Mi trabajo, mi familia, mis actividades, que sea para trabajar por una vida más digna, que todos tengamos derecho a la felicidad, que todos tengamos acceso a la justicia, y que si tenemos un sistema democrático en que se eligen a las autoridades, pedirles que hagan aquello a lo que se comprometieron. Porque tenemos todos que trabajar en lo que nos toca a cada uno como responsabilidad personal, pero también lo que le toca a las estructuras sociales. Porque todos tenemos derecho, y el Evangelio nos anima a que la pobreza no es parte de la humanidad. La tristeza y el sufrimiento no es parte de la humanidad, no es de nosotros. Desde luego que es consecuencia del pecado, pero el Evangelio nos anima a vencer esas estructuras, trabajando por los valores del Evangelio. Ser responsables en la casa, ser responsables entre los amigos, que las estructuras sociales, económicas, políticas cumplan su misión. Por eso, hermanos, hoy el Evangelio nos anima a vivir nosotros un cristianismo, como luego dicen, light, ¿verdad? Ya ven que ahora hay leche light, pues es nada más agüita pintadita, yo me imagino. Tenemos café sin cafeína, ¿verdad? Ahora también. Harina sin, ¿cuál es la otra? Que ahora todo el mundo le hace daño, ¿no? Entonces lo esencial, hermanos, que tienen los productos, se lo quitamos. Y a veces tenemos también el peligro, los cristianos, de lo esencial de nuestra vida cristiana, hacerlo light, que no compromete, que nos quedamos solamente en un aspecto de la vida cristiana, que son valiosos desde luego, pero no nos llevan a la vida. El Señor nos invita, hermanos, a tomar en el Evangelio, cuando nos propone las bienaventuranzas, el Evangelio nos invita a vivir al estilo de Cristo. Esa es la clave. Porque si alguien fue pobre, porque si alguien vivió el sufrimiento de los demás, es decir, si alguien lloró y sufrió las penas y los sufrimientos del hombre, si alguien vivió la situación del hambre, de la pobreza, de la injusticia y el sufrimiento, fue Jesús. Pero no para quedarse en el puro sufrimiento, sino para empezar la transformación. Queridos hermanos, hoy nos invita el Evangelio, pues, a vivir al estilo de Jesús. Vivir, hermanos, en la construcción de una sociedad con más responsabilidad, dejar de estar echando la culpa a los demás, dejar de estar echando la culpa que si yo soy así es porque mi papá no me quiso, mi mamá me lastimó. Todo eso te influye, desde luego, las relaciones, la estructura social, pero carambas, ya es tiempo que seamos maduros y que tomemos la responsabilidad. No podemos estar viviendo en una sociedad que echa la culpa a todos de todo lo que pasa, todos menos yo. O estar confrontando para decir esos son los malos y nosotros somos los buenos. Queridos hermanos, la iglesia que sigue los valores de Cristo nos anima y nos animamos este día como discípulos del Señor
a vivir los valores del reino con un cristianismo comprometido en mi persona, en mi familia, en mi parroquia, para la sociedad, de vivir valores al estilo de Cristo. Caminar juntos, hermanos, para que todos tengamos lo digno para comer, lo digno para vestir, que nadie tenga de sobra. No es malo ser rico, no es malo ser rico, es malo el modo como te haces y cómo te esclavizas a las cosas materiales. Por eso es que el Señor advierte, ¿verdad? El Señor advierte, hay de ustedes los que se hartan ahora, hay de ustedes los que ya tienen ahora su consuelo, hay de ustedes los que ríen ahora, hay de ustedes que todo mundo les alaba. Es decir, el Señor no quiere polarizar el mundo de pobres y los ricos. Cuando se refiere a esto, el Evangelio quiere que las personas que han perdido el sentido de los demás y que se acomodan y ponen todo su tesoro y confianza en el dinero, que aquellos que se olvidan que los demás son sus hermanos, que aquellos que han perdido el sentido de Dios y el valor de la persona, con estas expresiones de "ay de ustedes", ¿verdad? Lo que quiere decir el Señor, tengan sensibilidad, caramba, sé sensible a las necesidades del que está a tu lado. ¿De qué te sirve tanto acumular y tener si ni te lo vas a gastar ni disfrutar? Los bienes de la tierra son para que se distribuyan a todos y una vida digna para todos. No se trata de hacer más pobres, no, se trata de que todos accedan a un mundo más justo y digno, a tener sensibilidad. Los cristianos tenemos que tener sensibilidad, hermanos, para poder nosotros compartir, para que nosotros podamos tener alegría, gozo, felicidad. Porque, repito, si alguien vivió las bienaventuranzas, fue Cristo. Y nosotros, seguidores de Cristo, si queremos que el mundo funcione a la luz de las bienaventuranzas y los valores del Evangelio, no va a ser de la noche a la mañana. Es un proceso largo de formación, pero tenemos que empezar aquí y ahora a que el reino de Dios se concrete, nosotros discípulos del Señor, viviendo al estilo del Maestro, viviendo las bienaventuranzas al estilo del Maestro, viviendo delante del hermano como lo vive Jesús, viendo las necesidades del pobre, y nosotros estamos entre ellos también, del que sufre, del que llora, pero ¿cómo lo vería el Señor? Para juntos, con la luz del Evangelio y de las bienaventuranzas, hagamos un mundo según el corazón de nuestro Padre Dios. Hermanos, ánimo, los cristianos tenemos proyecto de vida. Si queremos que Dios esté entre nosotros y su reino empiece a aparecer y sentirse, empecemos cada uno de nosotros a vivir con alegría las bienaventuranzas. Bueno, yo sé que sí las vivimos, yo sé que sí las llevamos. Vamos a ponerle más entusiasmo para que el reino de Dios acontezca entre nosotros. Que así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Y con alegría profesamos: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Confiados en la salvación de Dios, oremos por la Iglesia, por el mundo entero, por nosotros. A cada petición digamos confiadamente: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que la Iglesia sea siempre un ejemplo de sencillez, de desprendimiento de todo afán de riqueza y de poder, oremos. Padre bueno, escúchanos.
para que los ricos y los poderosos de este mundo descubran la voluntad de Dios y se pongan al servicio de la justicia y del bienestar para todos. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que los hombres y las mujeres que integran las Fuerzas Armadas reconozcan en Jesús su modelo de servicio dedicado, atento y respetuoso. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que cada uno de nosotros seamos siempre levadura y testimonio de amor y solidaridad. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Escucha, Padre, nuestra oración. Atiende a las necesidades que llevamos en el corazón y tú bien conoces. Concédenos que seamos fieles seguidores de Cristo, nuestro Maestro, y con Él vivamos las bienaventuranzas para hacer un mundo según tu corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Ofrecemos con la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo para celebrar el día que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo la voluntad de Dios, hermanos, es que hacemos un mundo según el corazón de Dios. Ánimo, las bienaventuranzas es el ideal cristiano que Jesús nos propone. Por eso, con alegría de hijos de Dios, rezamos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con alegría nos damos el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Con canciones de alabanza, con canciones en su honor, jubiloso he de acercarme a la mesa del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Allí el cáliz beberemos que rebosa salvación. Mientras tanto el santo nombre cantaremos del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Allí pan que da la vida, allí vino que da ardor. Es la sangre del Cordero, es el cuerpo del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Santifique nuestras almas el contacto y santa unión de alma, cuerpo, sangre y agua del costado del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Pues Señor, te has hecho nuestro, tómanos en posesión. Ahora y siempre ser queremos, solo tuyos, gran Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Oremos. Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Unos avisos aquí de nuestro vicario dinámico. Hermanos, en unos minutos más
a la 1:30, empezará el sorteo Prodiezmo. Muchísimas gracias a todos los que dieron su diezmo, quienes dieron más de lo que se les había encomendado. Muchísimas gracias a todos. Algunos serán estimulados con algunos premios en el atrio de la Iglesia del Carmen, porque adjunto a la iglesia están las oficinas del obispado. Entonces, nuestro obispo, el ecónomo diocesano y otros sacerdotes y todos los que gusten ser testigos, allí se les espera para el sorteo Prodiezmo. Muchísimas gracias por haber cooperado. En el interior del boletín, como hace 8 días aquí se leyó, está el decreto del tercer plan diocesano de pastoral. Nos sirve también para el archivo de la Iglesia Catedral, pero también para que ustedes con calma lo vayan teniendo en cuenta. Están nuestros jóvenes de Pascua Juvenil ofreciendo algunos boletos para rifar un cuadro de la Santísima Virgen María de Guadalupe el día 3 de marzo. Gracias a quienes colaboren. Además les ofrecen algún postrecito en la entrada, unas carlotas, y también están los jóvenes de Movimiento Familiar Cristiano. Todo esto lo están haciendo porque empiezan a trabajar para sus experiencias de Semana Santa. Muchas gracias por apoyarles a ellos. Les invito a ponerse de pie para recibir la bendición. Ayer tuvimos un evento muy especial en Orizaba, la velada de los testigos, la noche de los testigos. Queridos hermanos, fue una experiencia de iglesia, de acompañar a los hermanos a través de los testimonios que nos dieron el obispo de Alepo, el Monseñor Antoine, el obispo de Granada en Nicaragua, y un hermano sacerdote de Nigeria, sus testimonios de cómo a veces, hermanos, hay persecución sistemática con los cristianos. ¿Cuál es la razón? Simplemente porque eres de Cristo. Y ser de Cristo es tener valores y principios y estilo de vida. Quienes participamos salimos animados y llenos de gozo de ver testimonios de lo que dice el Evangelio de hoy. Cuando los persigan, cuando haga cosas injustas contra ustedes, alégrense y salten de contento. Fue una experiencia bonita quienes participamos y seguimos orando en la iglesia necesitada, especialmente los hermanos perseguidos. Que en México también tenemos mucho estilo de persecución, no siempre cruenta, pero fíjense ustedes con qué facilidad en algunos niveles de la educación maestros se burlan de los muchachos por su fe católica. Eso uno lo oye de los muchachos, uno lo sabe. ¿A qué nivel se descalifican los valores y principios cristianos, hermanos? De fidelidad, del respeto al matrimonio, del respeto a la vida, no al aborto. Todas esas situaciones de trabajar por la justicia y la paz. Entonces, hermanos, ánimo, tenemos el tesoro del Evangelio, que tenemos que llevarlo y vivir para que Cristo, nuestro Salvador, con sus criterios y formas de vida, nos animen a dar testimonio de Él a pesar de las dificultades que algunas veces podamos encontrar. Así que nos encomendamos al Señor por la intercesión de su Madre Santísima para seguir haciendo lo que Él nos diga. Así dice María en el Evangelio: hagan lo que Él les diga. Entonces, si Jesús nos dice vivir el Evangelio, vivir valores, el respeto, la dignidad y ser coherentes con tu vida, vamos a hacer lo que Jesús nos diga. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, Reina de la Paz, el Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor.
ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que sigan pasando feliz domingo, queridos hermanos, con esta surada que ya nos habla de verano. Bueno, casi. A disfrutar el día. Dios los bendiga, Dios los cuide. Podemos ir en paz.